La gente de Unslot acaba de lanzar su versión de aplicación de escritorio para Windows, Linux y Mac. Para descargarla, simplemente nos dirigimos a su sitio oficial, unslot.ai, y después descargamos para nuestro sistema operativo, en este caso Windows. Una vez descargado, procedemos con la instalación y al finalizar, pues se va a ejecutar. Comienza a preparar cosas en nuestra PC y de hecho, si damos clic por aquí, podemos ver más información. Parece que ya instaló todas las dependencias y está terminando de instalar la aplicación de Unslot. Finalizando la instalación, y aquí ya se está ejecutando correctamente por primera vez. Vemos que de momento nos aparece como versión beta, pero aparentemente ya está funcional. Si nos dirigimos a ajustes, vemos que tenemos un montón de cosas que podemos configurar y afortunadamente en este momento ya se encuentra en idioma español. Nos detecta todo nuestro hardware, podemos utilizar MSPs, cuenta con una API compatible con OpenAI, podemos conectarnos a modelos externos no necesariamente ejecutados aquí mismo, tenemos la opción de agentes, voz, datos y al final acerca de. Si nosotros damos clic aquí en seleccionar modelo, nos aparecen los modelos que de por sí ya tenemos en nuestra misma PC, aquí en On Device. Yo tengo OpenAI Whisper Large V3, efectivamente, que este sirve para transcribir de voz a texto. Si damos clic en recomendado, por aquí aparecen un montón de modelos que podemos llegar a descargar y utilizar. Todo esto a partir de Hugging Face. Los modelos que la misma gente de Unslot ha ido cuantizando. Sin embargo, no significa que son los únicos que podemos utilizar. Vamos a probar, por ejemplo, buscar un modelo pequeñito para hacer una prueba rápida y aquí tenemos, por ejemplo, el LFM 2.1.2b, pero a mí el que me interesa es el 2.5. Buscando correctamente, aquí ya me aparece en su formato GGUF la versión Instruct, y una vez que doy clic nos aparecen todas las cuantizaciones, apareciendo UDQ4KXL como la más recomendada. Doy un clic, y aquí comenzamos a ver la instalación, o mejor dicho, la descarga del modelo. En este momento mi GPU RTX 3060 está completamente vacía, y ahora que el modelo ha sido descargado, pues de hecho se acaba de ejecutar. Así que por aquí podemos hacer un montón de cosas según estoy entendiendo porque no es un simple chat, según veo es todo un agente, con lo cual hasta nos pregunta qué tanto le permitimos hacer de forma automática o no. Tenemos también la opción de buscar, sin embargo de esto tengo duda, de qué forma funciona cuando tenemos un modelo en local. Le voy a dar clic y parece que queda activo, así que probemos buscar. Investiga qué es Gema 4. Está el modelo LFM 2.5 1.2b Instruct GGUF UDQ4KXL cargado en memoria y activamos la búsqueda en internet. Aquí me apareció el cortafuegos, le doy en permitir acceso y sí, afortunadamente buscó en internet tal como estamos viendo, muy interesante. Y con ello dicho modelo hizo la búsqueda de forma correcta, generando 272 tokens por segundo y dándonos la respuesta a partir de lo que encontró en internet, incluido el enlace principal. Gema 4 es una familia de modelos abiertos desarrollados por Google DeepMind. Bastante bien, la verdad. Ahora vamos a probar alguna otra cosa en una nueva conversación. Como por ejemplo, le voy a decir qué tengo en el escritorio. Presiono intro y quiero ver exactamente qué es lo que hace. Dice que no ve nada en mi escritorio, pues vamos a decirle que revise. Una vez que le doy en revisar, parece que no hace nada. Sin embargo, pues algo a tener en cuenta es en sí el modelo que estamos utilizando. En este momento, teniendo en cuenta que es una versión beta, me parece bastante sorprendente porque de por sí ya está mejor que lo que ha sido desde siempre LM Studio, que desde hace tiempo, desde hace años ya no es beta, y aún así lo veo más incompleto y con la traducción a idioma español a la mitad. Aquí vemos algo mejor hecho, tanto más agradable visualmente, más fácil de utilizar, más funciones, y hasta con búsqueda en internet de forma automatizada y gratis. Vemos que también tenemos una opción de crear imágenes y pues para ello aquí nos aparecen distintos modelos que podemos descargar y ejecutar. Todo aquí mismo, ni siquiera hace falta tener un programa para cargar modelos de lenguaje y otro para cargar modelos de imágenes. Podemos crear, transformar, cambiar una parte de la imagen, extender, escalar, usar una imagen de referencia, editar, y también tenemos más opciones como por ejemplo el entrenar un modelo. Podemos seleccionar un modelo que tengamos en nuestro dispositivo o en Hugging Face para que lo descargue automáticamente y podemos indicar el tipo de fine-tuning que nos interesaría hacer, el conjunto de datos descargado del mismo Hugging Face o si no, teniendo un conjunto de datos en local. Eso en conjunto con distintos parámetros vemos que afortunadamente nos permite un entrenamiento, parece ser que bastante simple.
Con lo cual la verdad es que en este momento esta aplicación me parece bastante interesante. No vamos a revisar más las respuestas, porque eso depende del modelo. Aquí como tal estamos viendo toda la funcionalidad. La instalación es fácil y a pesar de que en este momento dice beta, de momento bajo las únicas pruebas que hemos estado haciendo, el único lugar donde veo que es beta es ahí, porque en todo lo demás realmente funciona muy bien. Por lo menos bajo estas primeras pruebas. Vamos a aprovechar que aquí mismo podemos cargar distintas cosas como la generación de imágenes, al mismo tiempo que podemos hacer fine-tuning. Para en siguientes videos, en vez de complicarnos con librerías, códigos en Python y demás para fine-tunear, mejor hacerlo desde aquí mismo, en siguientes tutoriales que yo ya tenía pendientes por hacer. Así que si quieres seguir viendo este tipo de videos, simplemente da like y suscríbete.